acerca de anticoncepción. ¿Qué es la anticoncepción? Bueno, pues son todos aquellos procedimientos naturales o artificiales, temporales o definitivos que utilizamos para impedir la fecundación, para evitar embarazos no planeados y para poder modular la capacidad reproductiva de nuestras parejas. La anticoncepción es un tema que tiene importancia en nuestra sociedad porque tenemos un inicio de vida sexual activa muy temprano en nuestra población y porque al inicio de esa vida sexual activa un porcentaje solo muy bajo de pacientes tiene un método anticonceptivo de reserva. Muchos utilizarán preservativo y esto es algo que cada vez más permea y esto es algo muy positivo, pero muchos van a tener sus primeras actividades coitales sin protección contra enfermedades de transmisión sexual y contra un embarazo no deseado, como lo muestra la gráfica. Ahora, otra cosa que es importante también comentar es la diferencia que hay entre el conocimiento de utilización de métodos anticonceptivos y el conocimiento de su existencia. Entonces, incluso en el personal médico, si yo les pregunto a ustedes qué porcentaje conocen las pastillas anticonceptivas, pues el 100% de ustedes me va a contestar que las conocen. Si yo les pregunto qué porcentaje de ustedes conoce cómo se utilizan adecuadamente las pastillas anticonceptivas, cuándo se inician, qué es lo que hay que hacer si se pierde una toma, etcétera. Entonces, esto va a disminuir de una manera importante. Una disculpa si se cuelan ruidos del exterior, pero bueno, pues esto se tiene que estar haciendo dentro de la cuarentena, ¿no? Entonces, pocos de ustedes van a saber utilizarlos correctamente y estamos hablando de estudiantes de medicina. Si nosotros nos vamos a población general, nos damos cuenta de que, por ejemplo, el 96% de la gente conoce la presencia de pastillas, pero solo una de cada cuatro sabe cómo utilizarlas. El 83% ha oído hablar del parche anticonceptivo, pero solo el 15% sabe cómo utilizarlos. Y así nos vamos con todos los métodos. Por lo tanto, es importante que nosotros llevemos este conocimiento de existencia a un conocimiento operativo por parte del médico para que sea transmitido a las pacientes y estas lo puedan utilizar en pareja para aumentar al máximo la efectividad. Ahora, ¿qué tipo de medicamento o de método anticonceptivo estamos utilizando? Bueno, la mayoría de las pacientes por frecuencia utiliza un método definitivo que es la oclusión de trompas o de salpinges. Pero bueno, esto no es significativo en el contexto de que solo se va a hacer aquellas que tengan paridad satisfecha. Entonces, para el caso de anticoncepción, que es lo que nos interesa, no definitiva, que es la que nos interesa que ustedes ahorita desarrollen un poco más en este tema, bueno, nos damos cuenta que un porcentaje más o menos alto de las pacientes usa dispositivo, otro usa condón y de ahí nos vamos hacia abajo. Pero el condón, que es el que debiera de ser utilizado para evitar enfermedad de transmisión sexual, ahorita lo vamos a comentar, es el que se utiliza más porque es el que está más a disposición de las pacientes y los métodos de alta eficacia a veces se dejan a un lado y esto es algo que hay que corregir. En México, una de cada dos adolescentes de entre 12 y 19 años que inician vida sexual activa se van a embarazar sin desearlo. Entonces el 50% de las pacientes va a tener actividad coital y va a tener un embarazo no deseado. Y eso es algo terrible. 4 de cada 10 embarazos, 5 van a ser no planeados o no deseados. ¿Cuáles son los beneficios de la anticoncepción? Bueno, el primero es evidente. Sin lugar a dudas es una buena inversión. Si ayuda a modular la reproducción de la paciente y de la pareja y a que ella se pueda embarazar las veces que quiera, cuando ella quiera y no hacerlo cuando no lo desee. Mejora la salud de las madres y los niños. ¿Por qué? Bueno, pues porque también hay enfermedades asociadas que pueden aumentar su presentación o su severidad durante el embarazo y que pueden, por ejemplo, tratarse adecuadamente si tenemos un buen control anticonceptivo para que una vez que ya estén controladas la paciente tenga mejores perspectivas de embarazo. Voy a poner un ejemplo. Una paciente con un distiroidismo. Si se embaraza una paciente con un distiroidismo no controlado, las posibilidades de un aborto o de problemas durante el embarazo son más altas que si se embaraza muy bien controlada. Y así nos podemos ir con diabetes, con hipertensión, con muchas enfermedades. Ahora, ya lo vimos nosotros en el primer bloque de control prenatal. Es importante que hagamos una consulta preconcepcional para que la paciente pueda tener una mejor perspectiva de embarazo. Ahora, también porque amplía las oportunidades de educación, de empleo y de participación social de la mujer. Entonces, tenemos incontables historias en todos los estratos sociales de mujeres que tienen que dejar de hacer otras cosas que les interesa hacer precisamente porque están embarazadas y tienen que dejar de trabajar o de estudiar para ir a cuidar al embarazo y luego al recién nacido.
Y bueno, también reduce la exposición a riesgos de salud y práctica de aborto inseguro, porque si nosotros evitamos el problema que es el embarazo no deseado, pues vamos a evitar que la paciente tenga que acudir a realizarse un aborto o una interrupción de embarazo. Ahora, ¿qué métodos anticonceptivos tenemos? Pues tenemos muchísimos. Tenemos métodos hormonales, tenemos métodos no hormonales, tenemos métodos de barrera, tenemos híbridos, que son métodos que son, por ejemplo, locales, como el dispositivo, pero que a la vez liberan una hormona. Entonces tenemos que conocerlos todos en general para poder saber cuál es el más adecuado para nuestra paciente. ¿Qué características debe tener un método anticonceptivo? Bueno, lo primero es que deben de tener una alta eficacia, o sea, no podemos tener ya métodos anticonceptivos que no sean más allá del 99% efectivos, porque entonces no los consideramos de alta calidad. Deben de ser reversibles, porque si no nos estaríamos ya enfocando a un método anticonceptivo definitivo como una vasectomía o una salpingoclasia. Deben de ser seguros, porque pues evidentemente si damos un método que tenga problemas de seguridad altos, pues no tendría mucho sentido exponer a la paciente a esos riesgos. Debe de tener apego, o sea, debe de ser sencillo. Mientras más sencillo es un método, mayor adherencia a tratamiento tiene, menor probabilidad de falla. Entonces nosotros vemos que los métodos que son de poca necesidad de control por parte de la paciente, esos son los mejores. Entonces, desde ese punto de vista, si nosotros tenemos un dispositivo, lo colocamos y la paciente no tiene que estarse preocupando. Si tenemos un dispositivo, un implante subdérmico, lo mismo. La paciente una vez colocado ya no se tiene que estar preocupando de él. Entonces, eso mejora que la adherencia. Cuando utilizamos anticonceptivos orales, son muy eficaces, siempre y cuando la paciente los utilice bien y no se le olviden las tomas. O sea, el apego es importante. La espontaneidad sexual también es un componente, porque si nosotros tenemos un método anticonceptivo que no permite espontaneidad sexual, que sea muy complicado de utilizar, pues eso puede inhibir la actividad coital de la paciente y no es esa la manera en la que nosotros tenemos que controlar la fertilidad. Tenemos métodos anticonceptivos, como mencioné un poco antes, temporales y definitivos. No nos vamos a enfocar a los definitivos. Esas son técnicas quirúrgicas que ustedes aprenderán a hacer si se dedican a esa especialidad o verán cuando roten por los diferentes servicios, pero lo que ustedes sí van a dar en consulta son métodos temporales. Tenemos métodos naturales, métodos de barrera, métodos intrauterinos y métodos hormonales. Hay que establecer en este momento que los métodos naturales no deben de ser recomendados de primera línea, salvo que la paciente tenga una contraindicación absoluta para todos los demás métodos anticonceptivos de alta eficacia. Esto es algo extremadamente raro. Yo prácticamente no tengo pacientes en esa condición. Habrá una que otra que no pueda colocarse un dispositivo por alguna situación en especial, que no pueda tomar hormonas, que bueno, ok. Pero la realidad, en general, tenemos suficiente abanico de posibilidades para ofrecerle a cada paciente un método anticonceptivo de alta eficacia. O una paciente que no quiera tomar métodos que no sean naturales, bueno, pues se le tiene que explicar. Hay varios métodos naturales, el método de evaluar el moco cervical, la temperatura, el método de conteo de ciclo, y hay métodos como agrupados en donde una paciente va a hacer, que hay un método que se llama sintotérmico, que es lo que hace la paciente, o sea, busca varios parámetros que pueden estar relacionados con las etapas fértiles y no fértiles de su ciclo y entonces los aprovecha al evaluarlos para poder tener actividad coital en días que no sean riesgosos o hasta cierto punto no sean riesgosos. Pero nuevamente, estos métodos siguen siendo de baja eficacia. Lo que debemos de promocionar son los métodos de alta eficacia. Fíjense cómo hay un uso típico y un uso perfecto. El uso típico es aquel que nosotros vemos en la población. O sea, si yo hago un protocolo de estudio para anticoncepción hormonal combinada oral, me voy a encontrar que la falla es muy bajita. O sea, por ejemplo, el anticonceptivo oral combinado aquí, miren, tiene una falla en uso perfecto de 0.3%. O sea, un tercio de un punto porcentual. Pero si nosotros lo empezamos a dar a las pacientes, nos damos cuenta que falla hasta el 8%. O sea, tiene una eficacia que va del 99.7% baja hasta el 92%. ¿Por qué? Pues porque en el uso típico se involucra el que la paciente se le olvidó el blister con las pastillas, el que se tuvo que ir con sus papás, pues es un adolescente y no pudo tomarse el medicamento, el que se le olvidó en la otra bolsa, el que se lo tomó y vomitó. Entonces todas esas cosas disminuyen la efectividad en uso típico, en uso real. Ahora, hay medicamentos anticonceptivos o métodos anticonceptivos que tienen, digamos, porcentaje de uso típico muy similar o igual al de uso perfecto. Fíjense cómo el implante es igualito en uso perfecto que en uso típico. ¿Por qué? Porque aquí no está involucrada la paciente. El dispositivo lo mismo. Fíjense cómo el uso perfecto es muy similar al uso típico.
y el uso perfecto en el dispositivo de levonorgestrel y el uso típico es el mismo. Entonces, una vez colocado, si se colocó bien, la paciente realmente no está involucrada y eso hace que sea muy, muy efectivo. Por eso nosotros debemos de enfocar también, de acuerdo a la paciente, el tipo de método que le vamos a sugerir. Si es una paciente que tenga un muy buen control de sus medicamentos, que sea autosuficiente, que tenga un perfil que le permita utilizar un anticonceptivo oral combinado, por ejemplo, pues se les recomienda. Pero si vemos que una paciente que requiere el no interferir mucho en ese proceso, no tener que hacer muchas cosas, pues entonces vale la pena darle este grupo de medicamentos. Ahora, ¿cómo le llamamos a estos grupos de medicamentos? Le llamamos LARCs, por si lo ven por ahí, LARCs, que quiere decir medicamentos anticonceptivos de largo uso. Son aquellos que se dan o se tienen que aplicar en más de 30 días o en más de un ciclo entre una y otra dosis. Ese ejemplo, si yo coloco una inyección de Depo-Provera, esta la tengo que poner cada 3 meses. Si yo coloco un dispositivo, cada 4 años. Si yo coloco un implante, cada 3 a 4 años. Entonces, como son muy espaciadas las colocaciones entre dosis y dosis o entre colocación y colocación, entonces esto los vuelve ese grupo del ARC y estos son muy, muy seguros. Nosotros tenemos que hacer el perfil de cada una de las pacientes para saber cuál es el que le sería más adecuado y luego sugerirle. Los anticonceptivos, a diferencia de otros métodos de tratamiento en otras áreas de medicina, deben de ser resultado de una decisión de la paciente con el médico, porque yo le puedo decir, usted este es buenísimo, le va a encantar, va a ver, y si la paciente no está segura, no lo va a colocar o no lo va a usar. Entonces yo tengo que ofrecerle un abanico de opciones y al final decidir, y ella es la que debe de decidir qué es lo que le acomoda más o qué es lo que prefiere iniciar. Y asimismo hay que explicarle todos los efectos secundarios y posibilidades de complicación que hay en cada uno de los métodos. Nosotros tenemos guías para normar la manera en que damos anticoncepción en nuestras pacientes. Desafortunadamente son guías que están muy desactualizadas y bueno, aquí por ejemplo hay métodos anticonceptivos que ni siquiera están contemplados porque en ese momento no existían o estaban en proceso de investigación. Entonces se vale que ustedes se basen en las guías, pero es más adecuado que ustedes utilicen estudio en los libros, en las publicaciones, pero se apoyen con los criterios médicos de elegibilidad de anticoncepción que publicó la OMS. Los últimos son del 2015. Yo percibo que no va a pasar mucho tiempo antes de que haya otra nueva edición, pero por lo pronto estos son los más nuevos, tienen 5 años, están en inglés. Hasta el 2009 esta ya la pueden encontrar en español y en 2015 está en inglés. ¿Qué es lo que son los criterios médicos de elegibilidad para anticonceptivos? Bueno, son una guía en la cual se establece la seguridad de cada método anticonceptivo con relación a condiciones médicas específicas. Entonces, no solo me dice qué método anticonceptivo es bueno o potencialmente bueno, regular o malo en cuanto a seguridad para una paciente sana, sino también me dice, si una paciente, por ejemplo, es diabética, tal método puede ser bueno, sugerible o puede ser no malo o contraindicado. Y así nos vamos con las principales enfermedades. Si ese método anticonceptivo al darlo a una paciente enferma va a empeorar la condición o le va a crear riesgos adicionales, y si esa condición médica, por otro lado, de regreso, tiene una efectividad hacia abajo, o sea, disminuye la efectividad del método anticonceptivo. En la última edición del 2015, yo les decía, se agregaron el anillo vaginal, el implante subdérmico, acetato de medroxiprogesterona subcutánea, que es el Sayana, y acetato de ulipristal. Con esto les doy una idea de lo atrasadas que están las normas en México, porque esto en 2015 de la OMS apenas se agregaron métodos anticonceptivos que llevamos usando desde tiempo atrás. Entonces, si nosotros nos vamos a las guías oficiales, bueno, pues vamos a tener una información que básicamente es desactualizada. Entonces, un poco para que ustedes sepan qué es lo que encontrarían en esos criterios de elegibilidad, lo que encontrarían serían al final una categoría de recomendaciones. La categoría de recomendaciones nos dice si un método queda en una categoría 1, que es un método que se puede usar sin restricciones, en categoría 2, que se usa generalmente, en categoría 3, que generalmente no se recomienda para esa paciente, y en categoría 4, que está totalmente contraindicado. Ahora, hay que aclarar, cada método anticonceptivo puede ser un 1, un 2, un 3 o un 4 dependiendo de la paciente. No es que los orales sean un número por definición o el dispositivo sea otro número por definición, no. Si yo tengo una paciente que tenga una enfermedad de base que contraindique o que limite el uso de ese método en especial, puedo mandar ese método a categoría 3 o 4. Y ese método para otra paciente, que es la de junto, esa paciente que no tiene esa enfermedad o esa comorbilidad, bueno, pues entonces puede que ese método sea un 1 o un 2. Entonces, si ustedes siempre tienen que hacer una historia clínica y en base a la historia clínica y a la exploración decidir, ok, ya le identifica a esta paciente esta enfermedad o este problema, entonces, de acuerdo a eso,
este método son los que puedo usar y este otro son los que no puedo usar. Como es difícil que en cada paciente que ustedes receten anticoncepción estén viendo el manual y se lo tendrían que saber de memoria, y bueno, pues eso es complicado, se hizo un disco de criterios médicos de elegibilidad. Este también lo hizo la OMS, lo pueden bajar de internet, es gratis y tiene 2 círculos, uno externo y uno que se coloca interno. Es un poco como se encima y se le pone en medio un brochecito, se baja, se imprime, se enmica y entonces ustedes aquí alrededor ven diferentes enfermedades o comorbilidades que son frecuentes en mujer en etapa reproductiva. Aquí no se ve muy bien tal vez, pero aquí viene sepsis, viene enfermedad pélvica inflamatoria, viene diabetes, viene cardiopatías, y aquí ponen este disco central en medio y cortan esto con tijeras. Y entonces cuando ustedes dicen, bueno, ok, esta paciente tiene un antecedente de cardiopatía, perfecto, entonces giro esta ventana hasta la zona de abajo de cardiopatía y me encuentro para cada uno de estos métodos anticonceptivos que vienen enumerados, que son los que hay, qué número le correspondería, y ya puedo yo decidir si ese método puede ser utilizable en esa paciente o no. Entonces esto es algo muy sencillo, se puede hacer en 15 segundos, pero ojo, todo va a depender de la historia clínica. Y estas son guías que te ayudan a seleccionar, no son normas. Tú tienes que decidir con tu criterio clínico. En general se comenta que la mayoría de las pacientes pueden usar métodos anticonceptivos sin peligro, sin tener que someterse a exámenes médicos o a pruebas de laboratorio. Aunque la mayoría de los métodos pueden ocasionalmente tener efectos adversos graves, la mayoría son efectos adversos comunes y hay que avisárselos a la paciente. Siempre que a una paciente se le dan hormonas puede tener un poquito de mastodinia, puede tener un poquito de náusea, puede tener un poco de mareo. Normalmente estos regresan o se desaparecen después de unos meses cuando la paciente se acostumbra. Es importante que nosotros elijamos, como ya mencioné, con la paciente el método adecuado. Me gustaría hablar ahora método por método. El preservativo masculino condón es una funda impermeable que se coloca en el pene durante la erección antes de la penetración. Se depositan en la punta el semen que contiene los espermatozoides para evitar que entren en contacto con la vagina. Si yo les hiciera la pregunta de si el método de preservativo condón es un buen método anticonceptivo, la respuesta sería no. Es un método anticonceptivo regular, pero es un muy buen método para prevenir enfermedades de transmisión sexual, y ese es el paradigma que tenemos que cambiar. A la paciente le tienes que decir, ¿usted qué ha usado de método anticonceptivo? Pues he usado preservativo, perfecto. Vamos a cambiarle un método de alta eficacia. Ok, de acuerdo, ya doctor, ya me convenció. Voy a utilizar orales, perfecto. Entonces ya no tengo que usar preservativo. Depende. Si es una pareja que es su pareja estable, que lleva con ella tiempo, etcétera, probablemente no, porque la eficacia del método que le voy a dar es muy alta. Pero si es una pareja ocasional, debe de seguir usándolo. Este concepto se le llama doble método. Significa utilizar un método de alta eficacia más un método de barrera. El método de alta eficacia es para evitar un embarazo no deseado. El método de barrera es para evitar una enfermedad de transmisión sexual. Y esto se debe de tener mucho hincapié en ello, porque lo que se ha visto es que cuando tú rotas a una paciente de un preservativo a un método anticonceptivo de alta eficacia, la paciente deja de usar preservativo y empieza a aumentar la tasa de ¿qué? De infecciones de transmisión sexual. Entonces, siempre mantener la utilización de preservativos si la pareja de la paciente no es una pareja de tiempo y una pareja única, ¿no? Entonces, es importante que hagamos este concepto. El preservativo masculino tiene una alta tasa de penetración en la población porque es de fácil acceso. Tú puedes encontrar preservativos en todos lados. Te vas a tu tienda de conveniencia enfrente de tu casa y lo encuentras a las 3 de la mañana. Entonces eso hace que las mujeres puedan traer en la bolsa preservativos, etc. El condón femenino o preservativo femenino es una manga de poliuretano similar al preservativo, pero que se trató de introducir con el objeto en el mercado y en el espectro de opción terapéutica, con el objeto de que la mujer tuviera la opción de controlar su sexualidad. O sea, de que ella solita se pusiera su condón femenino, lo utilizara y no dependiera de que el hombre trajera o no trajera preservativo. Aquí hay varios problemas. El primero es que es más difícil de aplicar. El segundo es que es difícil de conseguir. Tal vez lo consigan en algún centro de salud, pero no se consigue ¿dónde? Pues en las tiendas de conveniencia enfrente de su casa. Entonces, cuando eso ocurre a las 3 de la mañana, pues no hay manera de conseguir un preservativo femenino. Y la última razón es que ocurrió algo bien extraño y que es muy positivo. Las mujeres aprendieron a traer preservativos en la bolsa. Entonces, ya no era necesario que fueran por un condón femenino. No, ellas traen su tirita de preservativos y cuando llega el momento de la actividad coital, el hombre puede decir, es que se me olvidó, es que no lo traigo, es que lo que sea, pero pues yo sí traigo, entonces ya se lo ofrece, y si el hombre no quiere, bueno, pues no hay relación. Entonces ese es el motivo por el cual el condón femenino realmente nunca tuvo la penetración en el mercado que se esperaba que tuviera, porque es más sencillo el condón masculino.
En cuanto a este que es el diafragma, ustedes lo van a ver en los libros, pero en México no venden diafragmas actualmente. Entonces es una cúpula de látex que se coloca contra el cuello y evita el paso de los espermatozoides. Se puede combinar con un espermaticida, pero como les comento, es necesario conseguirlo fuera del país. Hay que tener un probador de diafragmas para ver cuál es el que le coloca a la paciente, porque no todos tienen un cuello exactamente igual y es un poco complicado. En cuanto a los anticonceptivos hormonales, son nuestra primera línea de tratamiento para manejo anticonceptivo de alta eficacia. Los anticonceptivos hormonales hay varias clasificaciones. Primero voy a hablar de una que los divide en combinados, que es estrógeno, progestina y progestina sola. ¿Qué diferencia hay entre eso? Bueno, esto es bien importante que ustedes lo entiendan. Los que son combinados, o sea, estrógeno, progestina, significa que van a tener un componente estrogénico y uno progestagénico en varias vías, pueden ser orales, en parche, en anillo vaginal o en inyectables, pero tienen la característica de que te van a dar ciclo. O sea, la paciente que tú le des estrógenos con progestina y al final del ciclo van a tener un sangrado por deprivación y empiezas otro ciclo y entonces así tienes una menstruación que es una menstruación por deprivación, es una menstruación digamos falsa, no es tu ciclo ovárico real. Y los que son anticonceptivos de progestina sola, esos no te van a ocasionar ciclo, porque lo único que está ocasionando el efecto anticonceptivo es una progestina que lo que hace es atrofia o desidualiza el endometrio, lo aplana, lo hace chiquito y entonces esas mujeres conforme avanzan los meses tienden, no todas, pero la mayoría a caer en amenorrea o a tener sangrados escasos o a veces goteos, porque el endometrio está atrófico, está desidualizado por el efecto de la progestina. Esas mujeres no tienen ciclo. ¿Cuál es la consideración operativa de esto? Bueno, pues habrá mujeres que tú les digas, oiga, ¿usted le interesa menstruar? Y pues la primera pregunta sería, bueno, ¿a qué mujer le interesaría menstruar? Bueno, en etapa reproductiva muchas. Les interesa menstruar, número uno, por saberse no embarazadas, aunque esa no sea la prueba. Aunque tú les digas que un anticonceptivo de solo progestina es igual de seguro que un anticonceptivo combinado, ellas a lo mejor dicen, no, doctor, yo quiero menstruar cada mes para estar seguro que no estoy embarazada. Hay mujeres que también quieren menstruar porque eso las hace sentir, por decir así, jóvenes, las hace sentir reproductivamente aptas, aunque en ese momento no se quieran embarazar. Entonces tienes que preguntar también eso a tu paciente. Entonces los anticonceptivos combinados, para recapitular, ocasionan ciclo, si los das de manera secuencial. Los anticonceptivos de progestina sola, esas te pueden llevar a menorrea o te pueden llevar a sangrados que no son predecibles. A veces sangran normal, a veces sangran escaso, a veces no sangran nada y a veces gotean. ¿Cómo funcionan los hormonales dentro del componente de anticoncepción? Los estrógenos, las progestinas lo que hacen es inhiben la ovulación por impacto a nivel hipotalámico, cambian la viscosidad del moco cervical, ocasionan atrofia endometrial, que es lo que yo les mencionaba, y por lo tanto una implantación difícil. Y alteran también el ciclo. Los estrógenos inhiben la ovulación, adelgazan el moco cervical y producen proliferación endometrial. Entonces realmente métodos anticonceptivos por parte de estrógenos básicamente es la inhibición de la ovulación y para progestina es cambios en la cantidad de moco, o sea lo hacen más viscoso y eso inhibe la penetración de espermatozoides, ocasionan atrofia endometrial provocando implantación difícil, inhiben la ovulación y también cambian la permeabilidad o el movimiento de los cilios en las trompas, entonces tiene un cuádruple mecanismo. Si tú combinas estos dos, vas a tener ciclos. Si das progestinas, vas a tener sangrados que pueden ser irregulares. Bueno, una vez que ya hicimos esta clasificación, vámonos a los diferentes tipos anticonceptivos y yo les voy a decir si son de solo progestina o son combinados. Los implantes subdérmicos son de solo progestina. Duran 3 años, tienen un componente de ventajas no anticonceptivas, por ejemplo, pueden mejorar la dismenorrea, pueden mejorar la cantidad de sangrado, o sea, lo disminuyen. Se insertan y se quitan de manera rápida, obviamente por un médico, son altamente confiables y tienen un rápido regreso a la fertilidad. O sea, tú los retiras y en un par de meses la paciente está en condiciones de volver a embarazarse. Pero la progestina puede tener efectos secundarios. Puede ocasionar cefalea, náusea, alteración del patrón, que es lo que yo les mencionaba, que caiga en amenorrea o que tenga goteo. Puede ocasionar un discreto aumento de peso y acné. Esto ahorita lo vamos a platicar en un slide aparte, pero el acné sí, porque la progestina que tiene el dispositivo liberador de subdérmico, el implante, es un poquito androgénica y entonces eso puede ocasionarle a la paciente acné.
Los dispositivos intrauterinos son un método que antes era no hormonal, o sea, era un dispositivo con cobre que ocasionaba un proceso inflamatorio, funcionaba como un ionizante y bloqueaba el metabolismo de espermatozoides, pero la desventaja que tienen los dispositivos con cobre es que aumentan en un porcentaje respetable de pacientes, dicen las estadísticas que el 10%, pero yo lo he visto en más, aumento de sangrado y dolor menstrual. La ventaja que tienen máxima es costo bajo. Tú puedes comprar un dispositivo desde los 150 a 100 pesos hasta los 1500 pesos. El que libera levonorgestrel es un método híbrido. Híbrido en el sentido de que es un método local, ¿sí? Se coloca abajo, pero al mismo tiempo libera hormona. Esta inhibe a través del levonorgestrel la proliferación endometrial y también ocasiona anovulación. O sea, funciona exactamente igual que los que yo mencionaba hace rato. Y es un dispositivo de solo progestina. Este nada más libera progestina. La vía oral, vámonos a los hormonales otra vez, es la más conocida, la más utilizada, tiene alta eficacia. Ya vimos la diferencia entre el uso real y el uso ideal. Tiene una mayor tasa de fallo en menores de 20 años. ¿Por qué? Pues por lo que menciono, porque las menores de 20 años tienden a ser un poco más olvidadizas y se les olvida la pastilla o no se la toman porque alguien las vea, etc. Entonces, siempre es importante colocar a nuestra paciente en un cajón en el cual nosotros podemos decir si es candidata o no para cada uno de los métodos. Las mujeres, por ejemplo, de más edad tienen una fertilidad inferior, tienen menor frecuencia de coito y tienen una mayor experiencia de uso y mejor cumplimiento y por lo tanto son métodos muy buenos para estas pacientes. Olvidé mencionar, en la vía oral tenemos de los dos tipos. Tenemos combinados, ¿sí? Que tienen una combinación de etinilestradiol o de estradiol con una progestina que puede ser ciproterona, clormadinona, drospirenona, etcétera, o dienogest, o tenemos uno de solo progestinas, que se libera levonorgestrel. Y ese lo que va a ocasionar, ese es continuo y ese lo que terminas caja y empiezas caja y ese lo que va a ocasionar es que caigas en amenorrea o que no tengas sangrados, digamos, normales. La vía intramuscular es muy buena para mujeres que son olvidadizas, es discreto, es cómodo, se puede colocar una vez al mes, hay combinados y hay unos que son trimestrales que solo son con progestina. O sea, el acetato de medroxiprogesterona trimestral viene en presentaciones intramuscular y subcutánea y entonces ese solo se coloca cada 3 meses y es de solo progestina. Los parches, estos son combinados, tienen estradiol y tienen una progestina, tienen estradiol y tienen norelgestromina y los pones un poco como si fueran las pastillas. Un parche te dura una semana, otro parche otra semana, otro parche otra semana y luego después el tercer parche lo retiras y dejas una semana de descanso y ahí viene el sangrado por deprivación, equivalente a los 21 días de pastillas con 7 de descanso. Es exactamente lo mismo que los orales, pero pueden tener algunas diferencias. Las pautas generales de uso para anticoncepción es que la edad no es una contraindicación para mujeres no fumadoras. En las guías dice que, y en los criterios de la OMS dice que, por ejemplo, mujeres fumadoras mayores de 35 no deben de usar combinados porque su riesgo trombótico aumenta mucho. No hay evidencia que avale la seguridad mayor de uso del valerato con retinilestradiol. Obviamente, estos son diferentes tipos de estradiol, el estradiol puro y el etinilestradiol, que es aproximadamente 500 veces más potente y que en teoría pudiera tener un efecto trombótico un poquito mayor, pero todavía no hay evidencia al respecto publicada muy dura. La anticoncepción hormonal reporta beneficios no anticonceptivos por las 4 vías. Ahorita vamos a ver cuáles son los beneficios no anticonceptivos. En cuanto a la diferencia entre vías, pues la vía oral es larga experiencia de estudio y años de uso. Vía transdérmica y vaginal evitan el primer paso hepático, lo mismo que en terapia hormonal en la menopausia. Y su eficacia tiene la ventaja de que no se altera por vómito o por diarrea. Y hay una exposición menor a etinilestradiol con anillo y parche contra la píldora de 30 microgramos. Vamos a hablar de algunos miedos que tienen las pacientes acerca de la anticoncepción. Uno es el aumento de peso. La realidad es que en todos los estudios que se han realizado no hay una demostración de aumento de peso en pacientes que toman anticonceptivos combinados. Salvo hay unos estudios para acetato de medroxiprogesterona, que es una progestina inyectable trimestral que mencioné hace rato, que pudieran hablar de un poco de aumento de peso después de unos años de uso, alrededor de 2 a 3 kilos, pero por años de uso. Todos los demás, ustedes pueden decirle a las pacientes que no se ha demostrado que eso aumente el peso. Y esto es importante porque es la primera pregunta de las pacientes, que si eso les va a aumentar de peso. Pues no. Ahora, en cuanto a la manera en que tú vas a dar el anticonceptivo, puedes utilizar usos normales, que es, digamos, el tradicional, que es tomar 21 y descansar 7. Hay otras presentaciones que vienen de 24-4. Si estas tienen algunas ventajas, no las vamos a comentar ahorita. Si alguien tiene duda, lo explicamos en clase.
pero son 24 de sustancia y 4 de placebo. Acuérdense que los 7 y los 4 pastillas que vienen al final en las cajas cuando vienen de 28 en anticoncepción, nada más es placebo, es para que la paciente mantenga su cuenta y que no pierda la cuenta si diéramos presentaciones de 21 días. Hay ocasiones en las cuales podemos dar ciclos extendidos, o sea, dar 3 cajas continuas y al final de la tercera caja suspender para que la paciente tenga un sangrado por deprivación. Esto puede ser cómodo en pacientes que así lo deseen, entonces no necesariamente tendrías que hacerla que menstruara todos los meses. Todo esto que estoy diciendo estoy hablando de combinados, por eso es anticonceptivos orales combinados. Lo mismo aplicaría para parches que también son combinados, para inyecciones que también fueran las combinadas o para anillo vaginal que también es otra opción que tenemos y que también funciona exactamente igual, nada más que ese es una vez al mes, se coloca, se deja 21 días y se deja descansar. ¿Qué beneficios no anticonceptivos tienen los hormonales? Bueno, pues pueden disminuir las menorragias, o sea, los sangrados anormales, pueden disminuir la dismenorrea, pueden disminuir el acné, el hirsutismo y otros datos de androgenización. Sí, solo si en este caso utilizas una progestina que sea antiandrogénica. ¿Cuáles son las progestinas antiandrogénicas por definición? La ciproterona, la clormadinona y un poco menos la drospirenona. Entonces, si tú tienes una paciente que llega para buscar anticoncepción y quiere, y aparte tiene acné, un problema de acné, una paciente joven, pues entonces recomiéndale una progestina que sea antiandrogénica, como pudiera ser clormadinona, porque esa le va a disminuir o no le va a empeorar el acné. Si tú le das otra progestina, corres el riesgo, si es androgénica, de que aumente su acné. Ahora, ¿cuándo vamos a iniciar los anticonceptivos? Vamos a iniciar con un ciclo menstrual normal en los primeros 5 días del ciclo menstrual. Cuando tenga menorrea, o sea que no esté menstruando, puedes empezar en cualquier momento. Siempre hay que dejar una protección adicional de 7 días. O sea, cuando ustedes empiecen el primer ciclo de anticoncepción, el primero, siempre tienen que decirle a la paciente que se debe cuidar con método de barrera durante 7 días. Para que logremos en esos 7 días los efectos o los mecanismos de anticoncepción que te está dando la hormonal. Entonces, si es posparto, en 21 días de posparto, cuando la paciente no esté dando pecho, si es un combinado. Si es solo progestina, puedes empezar a partir de los 30 días. O sea, aquí la indicación sería que una paciente que esté dando lactancia no debe tomar un combinado durante toda la lactancia. Puede tomar progestina sola. Y si tuvo un aborto, lo mismo después de 5 días posaborto. No debes de dar métodos anticonceptivos antes del 21 día de posparto porque el riesgo trombótico que está aumentado por el embarazo se suma al riesgo del anticonceptivo y eso no es aceptable. Entonces, estas son las indicaciones. Anticonceptivos orales. Ok. Hay algunos tipos de anticonceptivos orales que ustedes van a ver que en la caja viene que son diferentes las pastillas, digamos de la 1 a la 7, de la 7 a la 14, de la 14 a la 18 y así. Entonces hay bifásicos, trifásicos, etc. Y esto se hizo inicialmente porque se pensaba que a lo mejor los multifásicos pudieran tener o parecerse más al ciclo ovárico natural y por lo tanto serían más fisiológicos. Ya se vio que no. Entonces ustedes siempre traten de dar monofásicos, o sea, los que todas las pastillitas de la caja que tienen componente, me estoy refiriendo, no las placebo, sino las que tienen componente sean iguales, porque esto hace que la adherencia sea más sencilla y si se les olvida la pastilla es más sencillo decirles qué es lo que tienen que hacer. Ahora, en cuanto a los riesgos que tienen los anticonceptivos, pues tenemos el riesgo de trombosis que lo hemos estado mencionando. Entonces, diferente tipo de anticonceptivo puede tener diferente riesgo de dosis. ¿De qué depende? De la dosis de estrógeno, o sea, más alta dosis, más riesgo, y del tipo de progestina. Hay progestinas que tienen diferente riesgo trombótico. Fíjense cómo el desogestrel tiene más riesgo trombótico, la ciproterona, la drospirenona, y hay unos que tienen menos, como el levonorgestrel y la noretisterona. Entonces, si tú tienes una paciente que tenga un riesgo trombótico un poquito más arriba de lo normal, valdría la pena utilizar o escoger una progestina que tuviera poco riesgo trombótico. Sin embargo, otra vez me pongo este cuadro es de los criterios de salud de la Organización Mundial de la Salud. Lo que dice es que básicamente las únicas pacientes que tienen contraindicación para uso de anticonceptivos son las que ya tuvieron historia de una trombosis venosa, los que están tomando terapia anticoagulante, las que tienen mutaciones trombogénicas ya diagnosticadas, pero todas las demás, o sea, las que tienen varices, las que tienen el antecedente de un familiar que tuvo una trombosis, esas se les puede dar anticonceptivos y vigilarlas. Y otra cosa que también me interesaba mucho mencionar aquí al final de la charla es el miedo que tienen las pacientes a la utilización de hormonas y cáncer. Nosotros tenemos que platicar con la paciente y decirle que no hay estudios que sugieran o demuestren que el uso de anticonceptivos orales o de otra vía
hormonales aumente el riesgo de cáncer de mama. Por ejemplo, aquí vemos que al tomarlo hasta 48 meses, o sea, 4 años, y de aquí hasta 8 años o más de 8 años, el riesgo relativo se mantiene en 0.9, 0.9, 1 y 1. Es exactamente igual que el que no tomaran anticonceptivos. Entonces, no aumentan los anticonceptivos el riesgo de cáncer de mama. No aumentan el riesgo de cáncer de endometrio, de hecho lo disminuyen. Fíjense cómo disminuye el riesgo relativo a 0.6, a 0.4 y a 0.1. O sea, después de 8 años de tomar anticonceptivos, tú tienes ya 90% de disminuido tu riesgo de desarrollar un cáncer de endometrio. ¿Por qué? Pues porque la progestina aplana el endometrio, evita la proliferación y por lo tanto evita el riesgo de hiperplasia. Lo mismo ocurre con el de ovario. La utilización sucesiva de hormonales en anticoncepción disminuye el riesgo hasta 0.3 después de 8 años. ¿Por qué? Porque el ovario se queda, por decir así, al no ovular, congelado, por decir así. Y entonces eso hace que tenga una situación en la cual la ovulación y las mitosis y todos los procesos celulares que se producen normalmente en la mujer que ovula no se realicen y eso disminuye el riesgo de líneas celulares anormales. Dejé al último el de cervix porque el de cervix curiosamente sí aumenta su riesgo. Y este es el que en teoría debería tener menos que ver porque se supone que está provocado por virus de papiloma. Aquí hay dos factores a considerar. El primero es que pareciera que los anticonceptivos tienen un factor inmunomodulador a la baja en la zona de transformación del cuello. Pero más importante que eso es el no hacer hincapié en el método en el doble método que les mencioné. Entonces tú le das anticonceptivos a una paciente, esta mujer se siente protegida, deja de usar preservativos, se infecta de infecciones de transmisión sexual, se infecta de virus de papiloma y desarrolla más lesiones premalignas y luego malignas. Entonces siempre es importante el uso de preservativo. Si tú a una paciente que tenga un buen control, Papá Nicolau, colposcopía, hibridación, etcétera, le das anticonceptivos, tiene exactamente el mismo riesgo y si la cuidas bien no va a pasar absolutamente nada. Y en estas últimas dos slides, que ojalá se vean bien allí, pero pues si no pónganle pausa, vemos la mayoría de los parches anticonceptivos y los orales anticonceptivos que tenemos a disposición. Tenemos Ebra, que es parche anticonceptivo transdérmico, aquí sí voy a mencionar marcas para que ustedes se orienten, es el único que hay. Claira, que es un oral multifásico. Yasmin, que es un monofásico oral. Implanon, que es el dispositivo o el implante subdérmico. Mirena, que es el anticonceptivo que se coloca o endoceptivo que se coloca en el útero y que libera levonorgestrel. Y aquí vienen todas sus características, sus ventajas y sus desventajas. Ustedes con que le pongan pausa pues las podrán ver a profundidad. Bueno, esta es la misma. Y a partir de aquí tenemos otras opciones. Por ejemplo, Yasmin, bueno, tenemos algunos otros Velara, tenemos Diane, tenemos Nordet, tenemos muchas marcas. Pero lo que importa es que aquí les puse uno de cada uno. Puse el parche, puse el oral, aquí hay un oral multifásico, un oral monofásico, el Implanon, el Mirena y tal vez aquí el que me faltó es un inyectable que pudiera ser Sayana y también faltó el anillo vaginal que también es muy, muy efectivo. Bueno, esta es la última me parece y resolvemos dudas en clase.